Muy buenos días. Bueno, siendo las 6:14 minutos, se registró una asistencia de 10 estudiantes, entre ellos eh, Ana, Ana Pulido, David Cristian Ríos, Eduard Suárez, Esteban Ayala, José Luis Ramón, Miguel Barraza, Rubén Aguilera, Valentina Montañez y Yader. Bien, entonces, parte de lo que estábamos viendo en la clase pasada, realizábamos lo que era la introducción de IPv6. ¿Listo? Habíamos visto de que un nombre alternativo de IPv6 era IPv6 Next Generation y que el primer draft o primer borrador donde se empezó a hablar de IPv6 fue en el RFC 1550. ¿Listo? Pero no fue sino hasta el RFC 2460 que ya se propuso como tal el protocolo IPv6 con cierta formabilidad. ¿Listo? Pero antes de IPv6 se intentó experimentar con un protocolo basado en string. Con ese protocolo iba a ser llamado el protocolo IPv5. ¿Listo? Fue un protocolo que quedó obsoleto, fue un protocolo que no salió de los laboratorios. También recordábamos de que IPv6 tiene una longitud de 128 bits, a diferencia de IPv4 que tiene solo 32, ¿listo? Y permite una amplia cantidad de direcciones. Esto es importantísimo, que el aprendizaje de IPv6 es un momento. Vale, qué pena, estimados. Bueno, habíamos dicho que el aprendizaje de IPv6 es súper fundamental y se estima que que no se presentará un protocolo un equivalente a un IPv8 o la siguiente versión dentro de 300 o 400 años. Ya con IPv6 ya no existe lo que es el broadcast. Todo lo que es tráfico de broadcast se pasó a multicache. Esto con las suscripciones de los grupos. Entonces en IPv6 solo queda existiendo Unicache, tráfico Unicache, tráfico Anycache y obviamente tráfico multicache. El protocolo, las traducciones de red tal como lo conocemos en IPv4 no existen nativamente en IPv6. ¿Por qué? Porque no se necesitan, pero aún así existe la técnica que se llama NAT64. ¿Listo? Con NAT64 se permite utilizar lo que es el mismo nateo de IPv4, el mismo nateo, pero en redes IPv6 y pues se utiliza básicamente con la particularidad de traducir direcciones. Eso es muy útil a la hora de utilizar Firefox y Firewall y zonas desmilitarizadas. También veamos de que por la amplia cantidad de direcciones que trabaja IPv6 es ideal para las aplicaciones IoT o el Internet de las cosas, porque en Internet de las cosas todos los dispositivos ya pueden salir con una IP pública diferente y se recupera la conexión punto a punto. Algo muy importante que veíamos acá era que IPv4 e IPv6 no son interoperables, entonces se necesitan lo que son técnicas llamadas mecanismos de transición para permitir la comunicación entre máquinas IPv4 y máquinas IPv6. ¿Eso para qué? Para que haya una mejor transición entre un protocolo IPv4 a un protocolo IPv6. Recordábamos los diferentes tipos de cabeceras. Eh, entre esas veíamos, entre esas veíamos, por ejemplo, que la cabecera IPv4 contiene mínimo 20 bytes, eh, que la versión, campo versión se mantuvo, el type of service de IPv4 fue llamado, bueno, también llamado TCSP, fue renombrado en el IPv6 a Traffic Class.
¿Listo? Y sirve para realizar calidad de servicio. Eh, IPv6 introduce lo que es una etiqueta nueva que se llama Flow Label. Esta etiqueta lo que hacía era dar un servicio especial a las aplicaciones que funcionan en tiempo real y también es útil para detectar paquetes falsificados. Eh, Otro campo que se llama acá en IPv6 es el Payload Length, que viene siendo el mismo en IPv4, que es el Total Length. Ese campo eh, lo que indica es la longitud del paquete IPv6 en este caso. Otro campo también muy importante que observábamos por acá es el Next Headers, eh, con el protocolo, con el, se me pierde el mouse, con esa cabecera Next Header en IPv6 es el mismo campo que nosotros veíamos por acá como un protocolo. ¿Listo? Aquí lo que se indica básicamente en Next Header se indica es el tipo de protocolo que se está usando. Si se está usando protocolos como TCP, como UDP o como el protocolo ICMP o protocolo IGMP. ¿Sí? Aquí se indica básicamente el protocolo que se está utilizando en ese datagrama. El hop limit viene siendo, viene cumpliendo la misma funcionalidad del TTL en IPv4. Recordemos que este es un valor numérico que cuenta el número de los saltos que realizan los paquetes a través de los enrutadores y sirve para evitar que un paquete quede dando vueltas y consuma ancho de banda. Y obviamente no pueden faltar lo que son las direcciones destino y las direcciones orígenes, que también se mantienen, ¿vale? Adicional a esto aquí, bueno, esta es la cabecera, adicional a esto acá, esto tiene lo que es el campo de pilot, que es donde van los datos. Bien, también hablábamos sobre las adaptaciones, de cómo íbamos con las adaptaciones. Veíamos que Colombia está muy mal con las adaptaciones, apenas llevamos escasamente un 1.17% y también consultábamos en la clase pasada este link y de hecho este valor había bajado, ese valor había bajado. Pero a pesar de eso, Colombia tiene diferentes normativas para eh, incentivar la transición de IPv4 a IPv6. Es importante también recordarles, muchachos, que ustedes tienen la alternativa de poder tener dos puntos sobre cualquier parcial, ya sea primero, segundo, tercer corte, por la realización de estos dos cursos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Presentarse estos dos cursos y aprobarlos. Cuando me presenten el certificado, ustedes ya tendrán un 2 sobre un parcial, ¿vale? 2 sobre un 20%. Hablábamos de los tipos de direcciones, las unicast, que eran comunicaciones punto a punto, las multicast, que, era eh, son interfaces que están vinculadas a un mismo grupo, en este caso grupos multicast, y cuando una interfaz le hablaba a un grupo, todo el tráfico le llegaba a todos los interfaces que estaban suscritos a ese grupo. También hablábamos del Anycache, que era como una comunicación unicast, pero en este caso le llega el tráfico al host que está más cercano, usualmente al host que tiene menos coste. Eh, Después veíamos de que en IPv6, muchachos, no se maneja lo que es IPv4, no se maneja lo que son clases IPs clase A, clase B, clase C o clase D, como lo manejamos en IPv6, ya que ese concepto desaparece. Esto se definen en los RFC 4291 y 5256 los tipos de direcciones que hay. Entre esas están enlaces locales, que las enlaces locales no son enrutables, en, ni en la intranet, ni mucho menos en la WAN. Solo son enrutables a nivel de la LAN, a nivel de la LAN, a nivel del segmento de broadcast.
Luego veíamos este tipo de direcciones que son las site local, o también llamadas ULA o ULA, ¿sí? Como la vamos a conocer nosotros, site local o ULA. Veíamos de que esas direcciones sí son enrutables a nivel de intranet, pero no son enrutables a nivel de la WAN. Luego veíamos los tipos de direcciones globales, que la vamos a conocer como las agregable globales y las GUA o GUA. Aquí veíamos de que estas direcciones son las accesibles para que los hosts que están con IPv6 puedan acceder a la WAN. O sea, es decir, estas direcciones sí son accesibles a la WAN. Otras direcciones que también son accesibles a la WAN son las direcciones multicache. Veamos también que con IPv6 también se maneja la dirección del loopback. En este caso es la dirección, la 1, sería colon colon, especificado como colon colon 1 prefijo 128. Esta es la misma dirección de IPv4, la que manejamos, la 127.0.0.1. También existe la dirección sin especificar, que es, en el caso de IPv4, es la 000/0. Y acá también se le conoce como esa misma. Esto tiene mucha similitud con lo que es la ruta por default. Bien, bueno, luego veíamos eso, luego veíamos esta parte importante donde veíamos cómo estaban conformadas las direcciones. ¿Listo? ¿Cómo estaban conformadas esas direcciones? Veíamos de que una dirección Unicache y Anycache están conformadas por un segmento de red y un segmento de host. ¿Listo? Este segmento de host también recibe el nombre de interfaz ID, y también observamos de que la porción de red posee 48 bits, perdón, para la topología pública, y posee 16 bits para la topología de sitio local. ¿Listo? Con esto básicamente nosotros entendíamos de que esto es lo que entregan los organismos de estandarización a las ISPs. Las ISPs trabajan con bloques de 48 y las ISPs les entregan al usuario un bloque de 64 bits. ¿Por qué 64? Si sumamos 48 más 16 nos da 64. ¿Listo? Entonces aquí cada bloque de 64 bits pues solo es para identificar a un host. O sea, es decir que una dirección IP que se le entregue a un usuario simplemente es 2 a la 64 bytes, que son muchísimas direcciones, a lo sumo unos 18 trillones de direcciones, son muchísimas. Luego veíamos el formato del enlace local, donde aquí se mantiene el prefijo, que es importante grabarnos estos prefijos de los tipos de direcciones, saber que esto eran 54 ceros, y luego aquí siguen 64 bits para identificar a la interfaz, que son estos mismos 64 bits que tenemos acá. ¿Listo? Esto se puede utilizar con las técnicas de asignación de direcciones IP, eh, con Slack, y otra que veíamos nosotros era la EUI 64. ¿Listo? La EUI 64 alcanzamos a realizar un ejercicio. Luego observábamos cómo se representaban cada una de sus direcciones. Es importante decir que los ceros, los ceros consecutivos se pueden comprimir, y que una dirección IPv6 tiene 8 extetos que se refieren a 2 octetos. Quiere decir 2 octetos, es decir, 16 bytes, y cada uno de esos excetos están separados por 2 puntos.
nosotros lo vamos a conocer como colon, ¿vale? Y veíamos de que cada número de estos corresponde a un equivalente eh, hexadecimal, ¿sí? Corresponde a un equivalente hexadecimal. Cada número de estos binarios, perdón, corresponde a un número binario. Cada, cada número de estos hexadecimales corresponde a un número binario, perdón. ¿Listo? También recordábamos que se pueden usar mayúsculas y minúsculas, no importa, pero la fuerza de tarea de Internet recomienda utilizarlos todo en minúscula. Recordábamos cómo se llamaban las URLs a nivel de IPv6, ¿sí? Es importante utilizando eh, el, el corchetes, me corrigen si me equivoco, y utilizando el corchetes seguido para poder identificar una dirección de URL y poder navegar en la Internet normal. Luego veíamos los formatos de compresión. Veíamos que los ceros a la izquierda se pueden eliminar por no ser significativos y los ceros consecutivos se pueden comprimir en una forma que se le conoce como doble colon. También identificamos de que esto solo se puede utilizar una sola vez, el doble colon, ¿vale? Realizábamos estos ejercicios, ¿sí? Y luego entrábamos aquí a esta parte súper importante. Esta parte, estimados, nosotros debemos de grabarnos estos tipos de direcciones porque ya que con estas direcciones nosotros vamos a trabajar y vamos a trabajar muchísimo y son las cuales, bueno, estas direcciones nos permiten a nosotros identificar, ver una dirección IPv4 y saber de qué tipo es. Así como nosotros nos grabamos las direcciones de tipo clase A, clase B, clase C, aquí también toca grabarse estas direcciones, estimados. ¿Listo? Ah, esas que señalé en rojo son las más importantes, al igual que la barra es 6 to 4, que el mecanismo de transición de 6 to 4. Bien, realizábamos también este ejercicio con los cuales calculábamos el rango de cada una de ellas, similar a ULSM de IPv4, donde identificábamos los bits y que pertenecían al prefijo en este caso y los que no eran del prefijo los levantábamos en 1 y nos quedaba el rango. eh, ¿Y esto para qué nos sirve? Para identificar sobre todo la longitud del primer exteto, y con ese primer exteto podríamos analizar de que todas las direcciones IP que van de este rango, desde el rango este hasta este rango, pertenecen en este caso a una dirección GUA, a una dirección Aggregable Global o a una dirección global. ¿Listo? También veíamos, bueno, realizamos estos tipos de ejercicio acá con el local, con ULAs asignadas por proveedor, ULAs asignadas por usuario. Bien, luego nos centrábamos en la clase pasada en lo que eran las direcciones del loopback. Veíamos que la loopback en IPv4 generalmente se utiliza esta, es la dirección del loopback. Si usted hace un ping desde su máquina a esta dirección, ella misma se responde a sí misma. En IPv6 esa dirección es esta misma y bueno, así se presenta, así es un ping. Así es un ping a la dirección de loopback en IPv6 y en IPv4. Presentábamos la dirección sin especificar, que en este caso era la 00/28. ¿Listo? Es muy diferente de la 00 prefijo 0, porque la prefijo 0, 000, prefijo 0 eh, es la dirección default. ¿Listo? Como lo observamos acá, la dirección default es la 00, es diferente, muy diferente.
y que en IPv4 nosotros lo observamos como esto y ustedes lo han podido utilizar en los enrutadores. ¿Listo? Para las líneas locales veíamos de que se puede aplicar los formatos de 64 bits, listo, EUI 64 y SLAC para poder asignar una dirección IPv6 de forma mucho más fácil utilizando los 64 bits de el ID interfaz. Realizábamos este ejercicio con los formatos EUI 64 y que lo podíamos utilizar tanto en local, side local y globales. Listo, todo esto era porque eran basados en la dirección MAC. Esta dirección actualmente, esta forma actualmente ha caído en desuso porque muchos usuarios temen revelar sus direcciones MAC con su dirección IP. ¿Por qué? Porque al compartir la dirección IP, pues implícitamente pues ahí está la MAC y es muy fácil calcular. Entonces, no es conveniente muchas veces conocer qué tipo de Mac estamos utilizando. ¿Por qué? Porque las Mac están asociadas a un firmware, a un fabricante, y ese fabricante puede tener agujeros de seguridad los cuales se pueden explotar. Listo, veíamos aquí importante cómo calcular el EWI 64. Veíamos de que todo se basaba en los 48 bytes de la Mac, los cuales se partía literalmente en dos eh, para introducir estos 16 bits en la mitad y identificábamos el séptimo bits, listo, el séptimo bits desde más significativo y lo invertíamos lo invertíamos. Si estaba en 0 lo pasamos a 1 y si estaba en 1 lo pasamos a 0. ¿Listo? Eso también es conocido como el bit UL. El bit UL. También se le conoce como el bit de Steven Deering. Bien, realizábamos estos ejercicios, los cuales se les presenta sus resultados para que luego los estudien. También presentábamos dónde podíamos utilizar la asignación EUI 64. Por ejemplo, acá observamos cómo se asigna una IP. Una IP en la fase Ethernet 01, un dispositivo Cisco. En este caso es un IPv6. Simplemente se le da el prefijo, en este caso global, y se le indica EUI 64. La máquina ya sabrá y hará todo este cálculo basados similarmente como lo realizábamos en el ejercicio y ya ella asigna automáticamente eh, la dirección IP basada en EU64. Observen de que es una basada en EU64. Allí se puede ver. También esa EU64 también se puede configurar en MikroTik. En MikroTik simplemente es con este comando que observamos acá. Nuevamente se le indica el prefijo global o el prefijo que se va a utilizar y en este caso se le indica EUI64 yes. Esto para que se designe la IP basada en EUI64. Esto es una de las formas más fáciles de asignar direcciones IP. Bien, muchachos, pues eso era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la clase del día de hoy esperamos ver estos apartados muy importantes la, para terminar con la temática de IPv6. Entonces, estimados, yo los quiero invitar a que realicemos un quiz de las unidades que habíamos visto. La intención es que ustedes conozcan pues la plataforma, conozcan cómo hacer un quiz aquí. Entonces los invito a todos a que realicemos el quiz, eh, este quiz. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, estimados? Vale, abramos en la computadora o en el celular, abramos este link, ¿vale? Aquí nos va a pedir una contraseña. Aquí nos va a pedir una contraseña y la contraseña es tl2 minúscula, todo en minúscula. De todas formas se los voy a enviar por acá.
La idea es analizar cómo estamos con los temas que hemos visto. Bueno, por ahora nadie lo ha respondido. Estimado, ya estamos haciendo el quiz. ¿Ya lo pudieron abrir? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Recuerden que este quiz no es calificable, ¿vale? Al momento de abrirlo, Ana les va a solicitar la contraseña. La contraseña es TL2 minúscula, TL en minúscula y 2. Sí, ya él se debe iniciar automáticamente. De hecho, el quiz es de esta forma. En este caso ya me está solicitando contraseña, TL2. Y pues me va a mostrar un pequeño mensaje. Le doy siguiente. Ingreso lo que es el nombre y el apellido. Esto es obligatorio. Y ya empiezo siguiente. Listo, se nos van a presentar 5 preguntas, las cuales las debemos de responder. Listo. Recuerden nuevamente que este quiz no es calificable. ¿Cómo vas, Cristian, con el quiz? Eh, Edward, ¿cómo vas con el quiz? Ayala, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Harold, ¿qué tal el quiz? Miguel, Ramón, Aguilera, ¿qué tal el quiz? ¿Cómo vamos? Gracias, Ramón, por responder. Vale, eso, Ayala. La idea es que lo lean con calma, o sea, véanlo. Generalmente sí va a haber un tiempo abajo.
Bueno, tranquilo muchachos, los que no pudieron por el tiempo, porque esa es la idea. Eh, Había cronometrado pues 5 minutos por cada pregunta, pero esa es la idea de ver cómo nos iba aquí con respecto al tiempo, ¿vale? Sí, así es, 1 minuto por cada pregunta. Cinco preguntas, uno, cinco preguntas, 5 minutos. Bien, eh, como pueden observar aquí, aquí dice pasó, no pasó. Si bien esto es una calificación muy aproximada, eh, el sistema no es capaz de detectar las falsos o verdaderos. A ver, veamos la prueba de quién. ¿Quién quiere revisar su prueba? Bien. Entonces vamos, no sé, vamos a actualizar un momento. Ana María dice que pasó. Wow. Bueno, vamos a darle aquí a la prueba de Cristian. Bien. No sé si alcanzan a ver bien la resolución o está muy cerquita. Bueno, creo que así va bien. Bien. Entonces, en la primera pregunta, bueno, eran varias preguntas, así que a ustedes solo les sale 5 preguntas. Se habían planeado 10 preguntas. Entonces, a ver, con esa pregunta, ¿cuál es el otro nombre de IP? IPNG, Next Generation, ¿es correcto? Aquí responda falso o verdadero, que explique si cree que es falso. En IP no existe broadcast, solo el unicast, eso es verdadero, ya. Eh, Aquí, falso o verdadero, el formato EUI, el formato EUI, el formato de 64 bits, conocido como EUI 64, es usado en direcciones link local para proveer una dirección IPv6 a una interfaz de forma automática. Ojo, aquí fíjense con la cascarita de este punto, estimados. Fíjense de que aquí dice solo direcciones link local y nosotros observábamos acá que que y nosotros por acá observábamos que las EUI 64 son utilizadas en link local, site local y global. Entonces, la palabrita solo hace falsa esa afirmación. ¿Listo? Bien, aquí la otra pregunta. Sí, así es, Ana. Aunque la respuesta verdadera, la justificación de esa sería explicar las tres que son, no decir todas, sino decir específicamente cuáles. A ver, a ver qué me dice. Bueno, voy a guardar esto aquí como PDF porque está muy engorroso trabajar aquí con el navegador.
Bien, acá la otra pregunta, bueno, ya está ya. Aquí, ¿cuál de las siguientes direcciones representa una IPv6 de enlace local? Bien, eh, bueno, esta porque estaba mala, porque tenía, si bien ¿cómo es que es? El primer exteto sí está en el rango, sí está en el rango, pero esta O no la hace una IPv6 válida. ¿Listo? No la hace una IPv6 válida. Esta sí que está por fuera de rango. eh, y esta tampoco es una IP válida porque tiene un punto. Esta tampoco es una IP válida porque tiene un punto. ¿Sí? No es una IP válida. Entonces hay que estar pendiente de esas cositas, estimados. Acá, ¿qué dirección IPv6 es válida? ¿Listo? Aquí, bueno, Cristian respondió acertadamente. Eh, en ese caso, esta no es válida. ¿Por qué? Porque tiene doble colon. Esta no es válida porque tiene una G. La G no es un dígito hexadecimal. Y esta no es válida porque también tiene una H. Eso tampoco es un hexadecimal, así que esa estaba muy sencilla. Por descarte, era esta. Bien, otra prueba a analizar. ¿Algún voluntario? La mía, dice Harold. Vamos a ver la prueba de Harold. ¿Dónde está Harold? No te veo. Aquí está. Harold. Bueno, ya esta ya la habíamos analizado. Eh, Esta ya también ya la habíamos analizado. Ojo, solo. Esa la hace falsa. Esto es verdad, falso. Pero ojo, esto aquí en todas las direcciones IPv6. Recuerden que en todas las direcciones, cuando nosotros decimos en todas las direcciones, están incluyendo también loopback, están incluyendo sin especificar. Cuando decimos todos, también estamos incluyendo la multicache. Así que no son todas, no son todas. Son solo las globales, las ULA y las local, solo esas tres. No son todas, son solo esas tres. A ver qué nos dice acá esta pregunta. Bueno, esta pregunta sí es diferente. Las direcciones link local solo pueden ser utilizadas para comunicación dentro de un dominio broadcast y los routers, bueno, a ver, esto es verdadero, ¿vale? Aquí hay un i. Esto es verdadero. Solo pueden ser utilizadas para comunicaciones dentro de un dominio broadcast. Eso es verdadero. ¿Listo? Ahora analicemos la otra afirmación. Los routers pueden enrutar esta ruta en la intranet. Ojo, todo esto fuera verdadero si esta fuera la ULA, no la link local. Las link local solo se enrutan a nivel de segmento de LAN del dominio de broadcast. No se enrutan ni en la intranet ni en la WAN. Así que esta es falso. Pero entonces aquí, importante muchachos, aquí es importante indicar, esta pregunta no tiene ninguna validez como respuesta. Sí, es falso, pero es importante explicar por qué es falso. ¿Listo? Es importantísimo explicar por qué es falso. Porque esta pregunta no vale. Es un 0, se califica como 0,0. Bueno, esta ya la habíamos analizado. Esta, ¿qué son y para qué son utilizadas las direcciones IPv4 a pipa y cuál es su rango? Acá nos responde que son para direcciones automáticas. Pero no nos responde con el rango. Recuerden que el rango es la 169.254.00 máscara 16.
159.254.00 máscara 16. ¿Listo? Bueno, tengo que quitarle la barra para que me lo pueda leer bien. Ay, no. Vale, entonces aquí pendientes con esto, porque la respuesta en ese caso era la 169.254.00 barra o máscara 6. Listo, esa es la red, así que el rango de asignación de esa pues es sencilla. En este caso sería desde la 255 hasta la 254. ¿Listo? Bueno, desde la 1 hasta la 254. ¿Listo? Next. Bien, analicemos aquí hasta las 7. Tenemos cronómetro hasta aquí hasta las 7. Vamos a ver otra preguntita por acá. No sé, a ver que nos hayan salido preguntas diferentes. Lo que haya pasado. Yader. Vamos, la de Yader. Vale, eso yo también lo quería medir hoy. Cómo nos iba con el tiempo. Porque si bien generalmente estos tipos de preguntas sí las pongo 5 minutos, 1 minuto por cada pregunta, pero en, en presencial, y uno pues está demostrado, no lee mejor en, en papel que en una pantalla. Bueno, esta ya la habíamos analizado. Esta es falsa, ¿listo? Eh, esta también ya la habíamos analizado. Esta también. ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Es IPNG. Esta también ya la habíamos analizado. Bueno, ya la habíamos analizado varias. Esto yo creo que salieron varias de las preguntas. Sí, de hecho, Ana, tranquila, esa era también parte de mi aprendizaje aquí. ¿Listo? Bien. Muchachos, ¿qué les pareció la plataforma? ¿Les pareció fácil de utilizar? ¿Quiénes las utilizaron en celular? ¿Corrió bien en celular? Ya son más de las 7, por lo tanto ya esa prueba ya no está disponible. Bien. Bueno, muchachos, entonces continuemos con la presentación. Bien. Bueno, después de habernos despertado, estimados, entonces vamos a darle con las siguientes líneas. Bien. Bueno, nosotros habíamos hablado que habíamos quedado hasta aquí. Listo. Entonces, pluma. Bien. ¿Esto qué es acá? Bien. Entonces hablemos de las direcciones de SideLocal, muchachos. Las direcciones de SideLocal originalmente pertenecen al segmento FC07 prefijo 7. ¿Listo? Y desde allí se divide en una que es prefijo 8,
una que es prefijo 8 para ser asignados por los proveedores. ¿Listo? Estas son direcciones de sitio local. Son direcciones que pueden ser enrutadas, pero no pueden ser enrutadas en la WAN. De un router de MARC no puede dejar salir esas direcciones, jamás. ¿Listo? Estas direcciones de site local son las análogas a IPv4, como lo vemos, que son las direcciones de las clases, la clase A, la clase B y la clase C. Estas pueden utilizarse en cualquier organización con usos, pueden utilizarse cuantas veces quieran. No hay que pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque son direcciones equivalentes a las privadas. ¿Listo? Las site local o las ULA son las direcciones privadas de IPv6. Ojo, el bloque completo de la site local es este, ¿listo? Pero desde aquí se deriva en las asignadas por proveedor y en las que pueden ser asignadas por los usuarios, las FD//8. Estas dos es importantísimo que nosotros no las grabemos, estimados, ¿ok? Bien, habíamos visto en presentaciones pasadas cómo estaba compuesto una dirección IPv6. Habíamos visto de que habíamos visto, un momento, de que hay 64 bits. ¿Listo? ¿Cuáles eran esos 64 bits? Aquí hay 64 bits que pertenecen a la porción de red y hay otros 64 bits que pertenecen a los host. ¿Listo? A la porción del host. Esta no se divide para nada. Simplemente lo que hace es cambiar como una especie de su nombre de acuerdo al tipo de categoría. Son llamadas así porción de host o ID interface y siempre son 64 bits. ¿Listo? Eso quiere decir de que los proveedores a nosotros nos entregan IPs de 64 bloques de 64 bits. Pero la porción de red sí es dividida. Ojo, estamos hablando aquí, este es el formato para la CUA. Este es el formato para la CUA. ¿Por qué para la CUA? Porque observen aquí el prefijo. ¿Listo? El format prefix, que en este caso son 3 bytes. Y recuerden que para la CUA el prefijo empieza en 200, bueno, 2000 como se dice vulgarmente, colon, prefijo 3. Este prefijo es el que está relacionando acá y es el que indica el tipo de uso que tiene. Este prefijo también me indica el rango. En este caso va desde la 2000 hasta la 3FFF, como lo observamos por allá en unas láminas pasadas. Eh, otro, otro campo importante es el TLA-ID. Este es el Top Level Aggregation ID. ¿Qué es lo que hace eso? Estas son las direcciones o los bloques que son asignados por la IANA a las ISP nivel 1. Estos son asignados a las ISP nivel 1. Quiero escribir esto. Ojo, las TLA. ¿Dónde estás? Las TLA ID son usadas, son asignadas por la IANA a las ISP nivel 1. ¿Cómo así que ISP nivel 1? Esas ISP nivel 1 son las que concentran todo el núcleo de Internet. ¿Por qué creen que se llama Internet? Porque es interconexión de redes. Quiere decir de que en algún punto hay una red suprema, hay una red, por así decir, de routers que solo se comunican entre ellos. Y ellos son los encargados, estas ISPs
de nivel 1 son los encargados de mantener casi que todas las comunicaciones globales. Solo hay unos cuantos ISPs de nivel 1 a nivel mundial. Ya hablamos un poco más de eso. Este campo es un campo que está reservado para el uso futuro de las TLA, en el caso que este campo ya no necesite 13 bits, sino necesita, digamos, un poco más de bytes, perdón. Entonces se puede extender acá. Las NLA. Las NLA son campos que son designados a bloques de las ISP nivel 2. ¿Quiénes serían esas ISP nivel 2? Tenemos acá ISP nivel 1 conectadas entre sí y las ISP nivel 2 son las que son las cuales en los ISP nivel 1 les proveen servicios. Estas son las ISP de nivel 2. ¿Listo? Y acá tenemos las ISP de nivel 1. Así, eh, así pueden haber diferentes tipos de niveles de ISP. Si el ISP nivel 2 le ofrece servicio a otra ISP, entonces esta ISP pasaría a ser ISP de nivel 3. ¿Listo? Si ustedes en sus casas le venden internet al vecino, ustedes pasarían a ser los proveedores de servicios de internet de su vecino. Así que ustedes serían otro ISP. Así como muy a grosso modo, ¿no? Porque para tener el nombre de una ISP hay que tener ciertos requisitos. Eh, otro campo importante, otro campo importante, otro campo importante eh, es el Site Level Aggregation ID. Este Site Level Aggregation ID básicamente es el que es usado por las ISP nivel 1 para dar servicio a los hosts, a la porción de host que está aquí. ¿Esto qué quiere decir? De que son 16 bytes, o sea, 2 a la 16. Quiere decir de que cada NLA, ¿sí?, soporta 2 a la 16 redes. ¿Listo? 2 a la 16, 2 a la 16 son 5.536. Son 5.536 redes que él puede operar para dar servicio a sus clientes en bloques de 64 bits. ¿Listo? Eh, eso como lo vemos acá. Bueno, básicamente lo he puesto aquí igual para que ustedes lo puedan leer y lo puedan estudiar. De hecho, aquí, bueno, eh, entonces aquí en esta presentación, en esta lámina, podemos observar de que a nivel de las TLA, el campo TLA, si ve que solo hablan entre ellos. ¿Por qué? Porque estos son los ISP de nivel 1. Esos ISP de nivel 1 también son llamados los Tier 1. Siempre que nosotros hablamos de Tier 1 son las ISP nivel 1. Tier que se refiere a un backbone que va conectado entre ellas para compartir información. ¿Listo? Hay muy poquitas, como les digo, hay muy pocas ISPs de nivel 1. De hecho, miren, observen este ejemplo aquí. Hay solo 3, pero habrían 1, 2, 3, 4, 5. Habrían 5 ISPs de nivel 2. Y esas ISPs de nivel 2 son las que le dan acceso a las ISPs locales. Entonces, eh, yo puedo hacer una pregunta ahora. Movistar eh, es un proveedor de qué nivel: local, tier 2 o tier 1. Movistar no pertenece a ningún tier ni a ningún tier 1 porque ellos no tienen los recursos necesarios para pertenecer a tier 1. Esto de hecho es un monopolio que tienen aquí. Esto es un monopolio que existe entre diversas empresas que entre ellas se cierran para no permitir la entrada de más jugadores aquí a nivel de tier 1. Entonces, Movistar es un tier 2. Ufinet es un tier 2. ¿Quién más? Mediacommerce,
que es otra empresa también importante de telecomunicaciones, también son Tier 2. Aquí a nivel local tenemos, por ejemplo, Cable Éxito, que son niveles, ya son ISPs de nivel 3. Entonces, esas ISPs de nivel 3 son quienes les compran el servicio a las nivel 2 y estas a su vez le compran el servicio a las nivel 1. ¿Ok? Y entre las niveles 1, ellas no le compran el servicio a nadie. O sea, aquí casi que todo es ganancia. Bueno, no es así tanto, pero ellas no le compran el servicio a nadie, sino que ellas solo hacen, cooperan entre ellas. ¿Listo? Cooperan entre ellas para mantener un acceso a Internet. ¿Por qué? Porque en Europa puede haber dominando una Tier 1 y acá otra Tier 1 en América. Entonces, para comunicar América con Europa necesitamos obviamente las comunicaciones entre esas dos Tier 1. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se realiza el proceso de asignamiento de una dirección IPv6 del tipo CUA? Primero se establece un bloque para la TLA, luego se establece de ahí de las TLA, eh, de ahí de las TLA se asigna otro bloque a las NLA, básicamente son los proveedores, en este caso de servicios, a las ISPs, bueno, algunas ISP grandes, y esas TLA compran un servicio acá, un bloque de direcciones que son las SLA. Esas son las que nosotros observamos acá. Las SLA, NLA y las TLA. ¿Ok? Son esas tres básicamente. O sea, ¿qué quiere decir esto aquí? ¿Cuántos proveedores soporta, por así decir, IPv6? Soporta el ISP de nivel 1 y soporta el ISP de nivel 2. Y el ISP de nivel 2 ya es el que puede compartir redes directamente para los usuarios. Quiere decir de que IPv6 no tiene cabida para las ISP de nivel 3, pero ya vemos cómo se puede cómo pueden entrar las ISP de nivel 3 aquí, incluso las de 4 o las de 5 ISP de nivel 5. ¿Quién es el encargado de asignar estos bloques que nosotros estábamos hablando acá? Eh, el jefe de jefes aquí es la ICANN, la oficina del ICANN. La oficina del ICANN es como una oficina política en la que pone los nombres. De hecho, eh, el número más 57, que lo vemos mucho, que pertenece a Colombia, es asignado por la ICANN para Colombia. El número de las avionetas HJK son avionetas, bueno, son aviones que si todos los que llevan estas siglas son aviones que pertenecen a Colombia. Esto es asignado también por la ICANN. Y la ICANN tiene un organismo que es la IANA. La IANA se encarga de mantener las asignaciones de las direcciones IP, mantener los servidores de dominio raíz, también se encargan de mantener la zona raíz, en fin, la zona raíz del DNS. De los DNS son los principales servidores que permiten la traducción de nombres a IP. Por ejemplo, el nombre www.unipamplona.edu.co es traducido a la IP porque las máquinas hablan es con la IP. Ellos no hablan con nombre. Entonces, los servidores DNS son aquellos que me permiten eh, poder recordar mucho más fácil una dirección para que un servidor DNS la convierta a las direcciones IP y entre las máquinas puedan operar entre ellas. Pero la IANA no puede hacer todo el trabajo a nivel mundial, así que designa las asignaciones de los bloques a las RIR. Las RIR son los registros regionales de Internet. Actualmente existen 5 RIR. Una es Africanic, APNIC. APNIC son todo lo que eh, mandan aquí sobre lo que es Oceanía y parte de Asia y parte de Asia Oriental. La ARINIC es la que manda, por así decir, en lo que es Norteamérica y la LACNIC es la que manda aquí en Latinoamérica, Hispanoamérica y el Caribe. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que
todas las direcciones IPv4 o IPv6 que si usted quiere montar una ISP, tiene que pedir, y si está en América, tiene que pedirle permiso a la LACNIC. Listo, tiene que pedirle permiso a la LACNIC. Y esa a su vez registra eso ante la IANA. Claro. Entonces, estos son los organismos más importantes de asignación de los nombres. Recordémoslo y es muy importante. La ICANN arriba de todos. Luego le sigue la IANA y luego le siguen la RIR. De hecho, uno de los cursos que yo le estoy diciendo lo provee la LACNIC. Lo provee la LACNIC. O sea que es un curso bastante importante, no es de cualquier oficina. Bien, entonces hablemos cómo se asignan cada uno de los bloques. La IANA es la que manda por encima de todos estos. La IANA autoriza a las RIR, en este caso aquí se pone el ejemplo de la APNIC, que es la que provee servicios acá en Asia. Provee un bloque. Por ejemplo, la IANA le da este bloque a la APNIC. ¿Listo? Y es la APNIC la que administra ese bloque de acuerdo a sus políticas. Por ejemplo, este ISP que fue a solicitar bloques de direcciones IP cubas, IP globales a la APNIC. Entonces la APNIC, luego de una aprobación, le entrega un bloque de direcciones que pertenece a la que leyó la IANA. En este caso, un segmento más cerrado. Fíjense que es como si se fuera aumentando el prefijo, es como si fueran aumentando la máscara. Lo equivalente en IPv6 y es como si fuésemos disminuyendo los hosts. ¿Vale? Entonces, fíjense, a otro ISP le da otra IP totalmente diferente hasta llegar al límite de la APNIC. Ya cuando ya se les acaba a la APNIC esos bloques, la APNIC puede solicitar más bloques de direcciones IP a la IANA y así sucesivamente. Luego cada uno de esos ISPs asigna otro bloque a cada uno de los sitios. Estos también pueden ser otras ISPs. Listo. De hecho, bueno, estos también pueden ser otras ISP y ya estas aquí ya manejan bloques de 48 bytes. ¿Recuerdan esa gráfica? Las TLA son las que manejan básicamente aquí, las NSLA son las que están acá y las ESLAs son las que están aquí. ¿Ok? ¿Qué permite esto? De que IPv6 ya tenga lo que nosotros habíamos visto y con lo que tanto nos habíamos matado tanto la cabeza, que era con agregaciones de ruta, porque en IPv4 eso no estaba planteado, todo estaba en desorden y había que agregarlas, había que surgir un método que las agregara. Con IPv6 ya ellas vienen agregadas por naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero irme para el continente de Asia, hay un bloque de direcciones, resúmenes para todos estos países que están aquí en Asia, ¿sí? Por tanto, esto que hace es que las tablas de enrutamiento sean mucho menores. Y esto es lo equivalente casi a eh, a los resúmenes de rutas. O sea que ya IPv6 ya viene con ese resumen de rutas incorporado, ya viene con la anotación 6DR. ¿Eso quiere decir que también podemos utilizar aquí resúmenes de ruta? Claro que sí. Por ejemplo, observemos este ejemplo. Se observan los bloques 48, 48 y 3. Estos pueden ser llamados desde otro router. ¿Listo? Desde otro router. Todas estas tres pueden ser resumidas. Todas estas tres bebés aquí pueden ser resumidas en una sola, pero ya IPv6 lo soporta de forma nativa. ¿Por qué? Fíjense que va disminuyendo el prefijo, es lo equivalente en IPv4 y va disminuyendo la máscara. Listo, todo tiene que ver por esta secuencia de asignación, por esta secuencia de asignación que nosotros tenemos acá. Bien, bueno, asimismo se asigna a cada usuario. Este es un bloque de asignación a un usuario.
a un usuario cuando ya nuestros ISPs aquí a nivel locales manejen IPv6, ellos nos entregarán este bloque. Así que nosotros tendremos para conectar muchísimos dispositivos. Estamos hablando de 2 a las 64 equipos. Eso es mucho, eso es muchísimo, eso es muchísimo. Entonces, pero fíjense que yo les había comentado eh, que las IPVs, que las ISP nivel 3, nivel 4, nivel 5 casi que estaban por fuera de esto. Pero entonces, aquí es a donde viene la introducción a este tema, el problema de los pequeños ISP. Los pequeños ISPs son aquellos que son considerados nivel 3, nivel 3, 4, 5 y de ahí para abajo. ¿Cuáles son esos ISPs que son pequeños? Por ejemplo, las WIPs, esas empresas que venden internet, por ejemplo, por radios que venden aquí, esas son ISPs pequeñas. Cable Éxito es una ISP pequeña. ¿Por qué? Porque son ISPs de nivel 3 y de ahí para abajo. Y una ISP para poder comprar un acceso NLA, que, bueno, NLA, ¿sí? Una ISP para comprar un acceso NLA requiere ser por lo menos nivel 2 y pocos tienen la capacidad de comprar un nivel 2 porque esto exige una, una carga económica bastante importante. Comprar un bloque de direcciones NLA, eso exige muchísimo. Recuerden que aquí son 2 a la 64, esos son unos 18.4 trillones de direcciones que se pueden dividir. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos aquí? ¿Cómo se resuelve el problema de los pequeños ISP? Bueno, básicamente, como a un ISP se le asigna a un equipo, a un usuario domiciliario, se le asigna este bloque de direcciones, pero ¿cuántos equipos yo puedo conectar con esta barra 64? 18.4 trillones, eso es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ISP pequeños? Bueno, ellos reciben este bloque y ¿qué es lo que hacen? Comenzar a subdividirlo, comenzar a subdividirlo. Listo. Esto presenta una desventaja. ¿Por qué? Porque si a ellos sus ISPs le dan un bloque 64, ellos no pueden ofrecer un bloque 64 a sus usuarios. No pueden. Entonces ahí hay una desventaja de que no se pueden utilizar las configuraciones automáticas como la EUI 64 o la Slack. ¿Por qué? Porque estos mecanismos utilizan 64 bits y si la ISP no entrega 64 bits en el interfaz ID, entonces estos señores no se pueden utilizar, no se pueden utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es la técnica aquí? Pues entonces, como a la ISP le dieron todo este bloque de direcciones, entonces la estrategia es comenzar a dividir esto en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos. ¿Dónde aprendimos esa técnica? ¿Recuerdan a VLCM? Esa técnica la vamos a utilizar aquí para poder dividir esta red en pedacitos y en pedacitos. Aquí vamos. Eh, un proveedor, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, un proveedor compra un servicio de acceso a la WAN, o sea, Internet, a un proveedor ISP nivel 2. Este, a través de su red de distribución, le provee una IP GUA. Esta es la IP GUA que lo ofrece. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué hace? Entonces, esto es lo que le ofrece ese cliente esta ISP de nivel 2 lo ofrece a través de su red de transmisión. Fíjense que la red de transmisión aquí es una ULA. No es necesario de que sea puede ser también una GUA, puede serlo, pero con la ventaja de cómo están las asignaciones en IPv6, que es jerárquica, eh, las ISPs pueden utilizar los canales de distribución entre ellos con direcciones o con bloques de direcciones que no son GUA. Entonces, aquí en este caso, en este ejemplo, que es muy común,
se observa una red de distribución basada en una ULA. Recuerden que las ULAs son enrutables, pero a nivel de la intranet. Así que esto para ellos es como una intranet. ¿Listo? La LAN ya está aquí. La WAN ya está aquí, perdón, en este cuadro verde. Entonces, eh, ¿qué pasa? Esta ISP, listo, digamos a un cliente, un cliente a su casa, le provee para conectarse todos los dispositivos, le provee naturalmente este bloque de direcciones, listo. Pero ¿qué pasa si este cliente quiere convertirse en una ISP? Ojo, la solución, ya lo dije, comprar un acceso de nivel 2, pero eso vale mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la opción? Coger este bloque y comenzar a dividirlo. Así que vamos a convertir a este cliente en un ISP. Eso es lo equivalente como si Movistar le vendiera a ustedes internet y ustedes cogieran y revendieran ese acceso a la WAN. ¿Listo? Eso es lo equivalente. Entonces vamos a plantear el uso. Quien fuera el cliente decide convertirse en un proveedor de ISP, pero no tiene los recursos para adquirir un bloque 48, un prefijo 48 SLA. Por lo tanto, realizará una división al bloque que le fue asignado por la ISP nivel 2. Listo. Entonces aquí mantenemos la misma configuración. Listo. Ahora este router, ahora vamos a decir de que es una ISP ahora nivel 3. Listo. Pero como es una ISP, él necesita vender servicios. Así que como necesita vender servicios, él también necesita, pues, él también va a tener sus clientes. ¿Listo? Entonces, estos serían los clientes de él. ¿Listo? Aquí, en primera instancia, solo a modo de ejemplo, voy a colocar estas 4 redes. ¿Listo? Estas 4 redes. ¿Cuál es la dirección cuál es el bloque de direcciones que se va a dividir? Se va a dividir esto. ¿Vale? Se va a dividir esto. Y vamos a usar esta distribución. Fíjense que ya no uso acá esta red de distribución en ISP nivel 3. Fíjense que ya no uso acá, ya no se usa aquí una FD, ya no se usa una FC, el bloque FC, sino se usa ya una FD. ¿Por qué? Porque a nivel de teoría de IPv6, este señor no está permitible para ser un ISP. Entonces a él le toca trabajar con direcciones ULAs de usuario, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces aquí, muchachos, eh, aquí qué ventaja de esto va a obtener, de que esta red va a poner una IP aquí y va a colocar una IP acá. ¿Listo? De esa red va a colocar otra IP aquí y otra IP acá. ¿Cuál es la ventaja? De que no me voy a gastar las direcciones QA en los enlaces. ¿Recuerdan a VLCM que ustedes se tenían que incluir a los enlaces de dos hosts? No, aquí no es necesario hacer eso. Lo pueden hacer, sí, pero no es necesario. Estarían desperdiciando la gran fuerza que tiene IPv6. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Utilizamos una IP privada, una ULA, para realizar las conexiones entre ellos. Y solo el bloque que me asignó a mí la ISP, lo voy ahora a distribuir es a mis clientes. ¿Listo? Ese bloque lo voy a distribuir aquí a mis clientes. Entonces vamos a hacer un ejemplo en el que el cliente 1 tenga 1022 hosts, el cliente 2, 5400 hosts a conectar y así sucesivamente. Esto para hacerlo práctico en la vida real es eh, asumiendo hosts iguales. ¿Listo? En la vida real. Pero aquí como estamos en la parte académica, entonces me interesa de que ustedes vean cómo se mueven esos bits y vean la que tiene mucha relación con VLCM. Entonces vamos a empezar. ¿Cuál es la idea? Se le pide al ingeniero a cargo de la ISP nivel 3, o sea, es decir, usted está aquí en la ISP nivel 3, realizar los siguientes cálculos. Calcular la dirección de su red IPv6
el rango de direcciones IPv6, el rango a usar, el rango de reserva. ¿Para qué? Para cada uno de los hosts. ¿Qué es lo que se le está pidiendo aquí, entre otras cosas? VLCM. Vamos a hacer VLCM para estas tres redes. ¿Listo? Además de eso, se nos pide completar la topología física. ¿Cómo hace que completar la topología física? Recuerden que cuando este señor era el cliente, tenía la topología física así. Entonces, sería este pedacito aquí, añadido justo acá, justo aquí. En vez de, por contrario, esta nube iría este segmento que nosotros estamos viendo acá, ¿vale? Pero ya para el cliente 1, cliente 2, cliente 3, ¿ok? Estos nubes lo que relacionan es que ahí hay una red, ¿vale? Entonces, empecemos. ¿Cómo se haría eso? Esta es la red que nosotros vamos a distribuir. Es exactamente la misma que estamos acá, la que tenemos rayada. Por eso la ponemos aquí limpia porque ya no está rayada. Bien. Entonces, empecemos a hacer VLCM aquí. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Ordenar de mayor a menor las subredes de acuerdo al número de hosts a dar servicio. Adicionar la IP del gateway y obtener el número de direcciones IP V6 a usar. ¿Listo? Bien, entonces, ojo, los organizamos de mayores a menor. Aquí está. ¿Listo? Aquí está, de mayor a menor. ¿Vale? Cliente 4, cliente 2, cliente 3. Luego, cuando las tengo organizadas, enumero esas subredes. Enumero esas subredes. La subred 0, siempre vamos a empezar por 0. La subred 1, 2, 3, así hasta llegar hasta la 1000, hasta N subredes. ¿Listo? ¿Por qué le sumo aquí el gateway? Porque es esto, para el caso de este ejercicio, estos son hosts. Estos son hosts. ¿Listo? Estos son hosts, así que como son hosts, yo tengo que conectarle todos esos hosts a una puerta de enlace. Esa es la gateway que estoy sumando acá. ¿Listo? Esa es la gateway que estamos sumando aquí. Entonces el número total de direcciones IPv6 sería la suma de los hosts más la gateway. ¿Listo? En ese caso me daría esta. Ojo, es importante que sea organizada de mayor a menor. ¿Listo? Igual que en VLCM. Igual que en VLCM. De mayor a menor. Bien, segundo paso. Utilizar esta ecuación. Es la misma ecuación que nosotros aprendimos para IPv4, pero siendo que aquí va, es lo mismo. ¿Listo? Decimos que n que es el número de bits, allá en IPv4 eran los bits de host. Aquí se llama bit de interfaz. ¿Listo? N pertenece a los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? 1, 2, 3. No es 1.5 ni 2.5 ni 2.3, nada. Son números enteros cerrados. Entonces, utilizamos esta ecuación, 2 a la n-1. Allá en IPv6, en IPv4, utilizamos 2 a la n-2. ¿Listo? ¿Por qué aquí utilizamos 2 a la n-1? Porque aquí solo le descontamos la IP de la red. No estamos descontando la IP del broadcast. Recuerden que IPv6 no tiene broadcast. Bien, entonces 2 a la n-1 igual al número de direcciones IPv6 que voy a utilizar. ¿Listo? Ah, pero el número de direcciones IPv6 es el que vemos allí. ¿Listo? Aquí en este caso, este -1 ha pasado al otro lado a sumar, queda más 2. ¿Listo? ¿Cuál es mi objetivo aquí? Obtener este n. ¿Listo? Esto ya no lo podemos hacer al tanteo porque es que ya son muchos hosts. Nosotros en telemática 1 sí lo podemos hacer al tanteo. Aquí toca obligatoriamente aquí por la ecuación, porque son muchos hosts. Entonces, utilizo logaritmo base 2 para despejar este n. ¿Listo? Y redondeo este número al entero mayor.
¿vale? Ya eso lo habíamos hecho. Entonces, ¿cómo me quedaría esa tabla aplicada? ¿Cómo me quedaría esa tabla aplicada? A ver, se me perdió aquí. ¿Cómo quedaría esa tabla aplicada? Luego de aplicar la fórmula logaritmo de 2, me quedó a mí para este caso, me quedó 15.8. Esto lo redondeo al mayor, ¿ok? En este caso, 16. Para este caso me quedó 12.42, lo redondeo al mayor. Para este caso me quedó 11.00002, lo redondeo al mayor. ¿Listo? Lo redondeo al mayor. Aunque yo tenga aquí 100 ceros y acá tenga un 1, eso lo tengo que redondear al mayor. ¿Cuándo no lo redondeamos? Pues cuando me dé exacto. ¿Listo? Por ejemplo, vemos que este aquí, al yo agregarlo acá en la fórmula, me da 10 cerrados. Cuando me da 10 cerrados, entonces ahí sí utilizo este. No tengo que redondearlo. ¿Por qué? Porque ya está redondeado. Bien, siguiente. ¿Qué más sigue acá? Bueno, ya lo que sigue es, bueno, ya tenemos los bits, lo que nosotros conocemos en IPv4 como los cuántos bits de host voy a prestar. Acá son los bits de interface ID. Recuerden que los bits de interface ID los estoy corriendo. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué hago? Coger el bloque que a mí me dieron. Este es el bloque que voy a dividir. ¿Listo? Ese es el bloque que voy a dividir. ¿Qué lo vamos a hacer? Primero lo vamos a poner en el formato sin comprimir. Ahí está. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a identificar el exteto donde hace el cambio de acuerdo a los bits de interfaz que fueron prestados. Para la IPv4, para el cliente 4, presta 16 bits. Observenlo acá. Presta 16 bits. Entonces, ¿dónde hace el cambio? Pues el cambio lo va a hacer aquí, obviamente. ¿Por qué? Porque aquí están los 16 bits. Recuerden que esto es un hexadecimal. Ahí hay 4 bits, otros 4 bits van 8 bits, otros 4 bits van 12 bits, otros 4 bits van 16 bits. Entonces aquí es que está el cambio. ¿Listo? Lo tengo que identificar. Cuando yo identifique ese exteto donde cambió, paso es solo ese exteto, lo paso a su equivalente binario. Recuerden que cada número de estos hexadecimal es un binario. ¿Ok? Se escribe en forma binaria. ¿Ok? Cada número de eso lo pongo en formato binario. Listo. Ojo que esto aquí es de aquí para acá, es hexadecimal y esto que tengo aquí en rojo son los binarios. Solo he puesto estos señores aquí como en su formato binario. ¿Listo? Luego que ya tenemos identificado el exteto que cambia, vamos a identificar el los 16 bits. ¿Listo? En este caso empezamos por los bits menos significativos. Estos son bits menos significativos, o sea, de acá para acá. Empezamos a contar 16, 4, 4, 8, 12, 16. Casualmente aquí me dio los 16. ¿Listo? Esto no siempre va a pasar. Bien, entonces esos bits los identifico, ¿sí? Aquí simplemente los estoy identificando. ¿Y qué hago? Calculo el nuevo prefijo, ¿vale? El nuevo prefijo, ¿cómo lo calculo? Con los 128 bits que tiene IPv6 menos n. Este n fueron los bits de interfaz ID que me calcularon, que yo calculé allá. En este caso me queda esta resta, así que el nuevo prefijo me queda 112. ¿Vale? Ahora reescribimos la subred hallada. Entonces la subred hallada, ojo, porque fíjense de que estos serían lo equivalente a mi bit de host. Fíjense que están en cero. ¿Listo? Si están en cero, entonces es una dirección de red. ¿Listo? Entonces la reescribo, es una dirección de red, pero ahora con el nuevo prefijo. Bien, entonces ahora que prosigo, la comprimo eso y esta sería mi dirección de red para el cliente 4. Sigo. ¿Qué más necesito hallar? Hallar la última dirección IP. Ojo porque me pidieron el rango, ¿verdad? Identifico otra vez los bits de host
Bueno, los bits de interfaz ID, hay que decirle por su nombre. Los bits de interfaz ID los identifico y hallo la última dirección IP. ¿Cómo hallo la última dirección IP? Hombre, igual que en IPv4, coja los bits de, allá cogíamos los bits de host y los levantábamos en 1. ¿Listo? Pero aquí también se hace exactamente lo mismo. Cogemos esos bits y los levantamos a 1. ¿Vale? Luego, ¿qué hacemos? Luego eso lo pasamos a ¿cómo que es? A su correspondiente hexadecimal. Vea, F, F, véalo aquí, F, este F de acá, ¿listo? Ojo que prefijo ya lo calculé, estamos hablando de la misma red, ¿listo? Y ahora, pues ya después de tener la IP, después de tener la IP, la última dirección IP, pues escribo el rango. Ojo que aquí me equivoqué, porque aquí yo tendría que poner la primera dirección IP. Aquí tendría que ser 1. ¿Listo? 1/112, seguido hasta la última dirección IP. Este es el rango de toda la dirección IP de esa red que calculamos ahí. ¿Listo? Luego, ahora, ¿qué sigue? Calcular el rango a usar. ¿Listo? Recuerden que tenemos 65.536 dispositivos. ¿Listo? ¿Cuál es el rango a usar? ¿Desde dónde a dónde voy a utilizar y desde dónde a dónde va a empezar la reserva? Esto es sencillo, esto es sencillísimo. Es igual que el proceso de IPv4. En este caso, tomamos el número de direcciones, ojo, este es el número de direcciones, no el número de host, lo convierto a binario, ¿listo? Ahí está en binario. Ahora, ¿qué hago? Fácil, hago una operación OR con la red que hay allá del cliente 4, ¿listo? Esa es la operación OR. Ojo, esto aquí son hexadecimales. ¿Listo? Esto aquí son los binarios. Estos son los binarios. Entonces, lo hago una operación OR. Pero ojo, estos valores tienen que ir agrupados de 4 en 4. 1, 2, 3. Bueno, aquí me equivoqué. Aquí va 1, 2, 3, 4. Aquí va otro grupo. Esos grupos son los que yo pongo acá. ¿Listo? Esos grupitos son los que pongo acá. Ahora hago la operación OR. En este caso queda muy sencilla esa operación OR. ¿Listo? Me dio esto. ¿Listo? En este caso es una operación OR. Todo me va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque todos esos son ceros. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Me devuelvo, convierto esto aquí a hexadecimal. ¿Listo? Entonces convertimos eso aquí a hexadecimal. Miren aquí la E, miren acá la C, miren aquí el 7, ¿sí? Y miren acá el 8. ¿Esto qué sería? Esto ya sería la última dirección IP a usar. Entonces, el rango a usar, ¿cuál sería? Hombre, desde la primera IP hasta esta. El rango a usar sería desde la primera IP hasta esa que nosotros calculábamos ahí. ¿Listo? Ahora el rango reserva. El rango reserva sale fácil. Sale una IP más que esta, o sea, desde la S79 hasta la IP final del rango. Y el rango ya nosotros lo calculábamos ahorita. O sea, el rango terminaba aquí. ¿Listo? Esa sale facilita. De todas formas, vamos a verla aquí. Entonces, la IP es reserva, pero acá sí lo coloco como debe ser. Tomo la última dirección en formato binario y le sumo un bits. Le sumo un bits. Ya, no más. Luego, ahora que hago, se convierte eso a su equivalente hexadecimal. Igual a. Y sale. Listo. Así que el rango reserva una más a donde terminan las que vamos a usar hasta las que se usan. Y ya.
Eso lo planteamos en nuestra tabla y nos falta calcular cliente 2, cliente 3 y cliente 1. ¿Listo? Ya ahí tenemos nuestra tabla. Ahí va en proceso de construcción. Para el cliente 2 exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a pasar aquí rápido porque ya esto es, solo voy a explicar esta parte aquí de cómo vaya la red, porque lo demás es pura carpintería, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bien, ¿qué hacemos acá? A partir de la última dirección IP de la red anteriormente hallada, o la última, aquí me llama ítem 4A. ¿Cómo así? Estoy en el 7. Estoy en el 7, me voy al 4. ¿Dónde está el 4? Ítem 4A. Ítem 4A. A partir de la última dirección IP, o sea, esta, a partir de la última dirección IP, ¿qué hago? Sumo un 1 binario. A partir de la última que hago, sumo un 1 binario. ¿Listo? Pero aquí vamos a tener algo que tener en cuenta, porque cuando yo sume un 1 binario, todo esto se va a quedar en 0 y aquí me va a pasar ese 1, me va a pasar a este, a este hexadecimal que está aquí, pero este hexadecimal son 4 bits. Así que por tanto, yo tengo que escribir como este hexadecimal que estoy señalando acá se va a ver afectado, entonces lo escribo en su formato binario. ¿Vale? Ahora sí, calculo, le sumo un bits, ¿listo? Le sumo es un bits y al sumarle un bits a todo esto me queda esto que nosotros vemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos ahora? Identificamos, identificamos los bits de la interfaz ID. Entonces fíjense que todos estos son bits, los rojos son bits y estos en verde serían los bits de la interfaz ID. Vean, cuéntenlo, son 13. Aquí 8, 4 y 4, 8, 4 y 4 y 8 y 4, 12 y 1, 13. O sea que el cliente 2 pidió, necesita 13 bits. Son exactamente los bits que nosotros habíamos calculado. Son exactamente los bits que nosotros habíamos calculado. Ay. Oh, oh. Ahí están, ¿vale? Son exactamente los bits que nosotros habíamos calculado aquí. ¿Listo? Next. ¿Listo? Entonces, ok, me pasé. Entonces, son esos bits, ¿listo? Que tenemos ahí calculado. Bien, ahora estos son los bits, muchachos, que yo voy a trabajar. ¿Listo? Estos son los bits que yo voy a trabajar, ¿vale? Pues, ¿qué hago? Pues lo convierto en su formato binario, ¿vale? Ahí calculo el prefijo de la misma forma y hallo a la red. ¿Listo? Ojo, notes aquí que los bits de la interfaz de la red 2, porque los vamos a utilizar. ¿Recuerdan esos bits? Son esos solo los bits. Son esos los bits los que yo voy a levantar a 1 para calcular la última dirección IP. ¿Listo? Y luego, ¿qué hago? Otra vez hago lo mismo. Convierto cada grupo a su equivalente de binario a hexadecimal. Aquí lo pueden observar ustedes. ¿Listo? Y hallo el rango. En este caso, otra vez aquí me equivoqué. Esto iría desde la 1 hasta esta dirección. ¿Vale? Otra vez, ¿cómo calculo cómo es que es eh, el rango a usar? Cojo, en este caso hay 5.482 direcciones,
los convierto a binario, los agrupo en 4 y sumo con OR. ¿Listo? Calculo nuevamente el grupo hexadecimal y obtengo el número, ¿cierto? Miren aquí el 1, miren aquí el 1, el 5, el 6 y así sucesivamente. Y de la misma forma se calcula el 6. ¿Listo? El 6. Lo llenamos en la tabla y les dejamos este a ustedes. Les dejamos esto a ustedes aquí pendiente, listo, para que lo realicen. Es importantísimo. Ojo, importantísimo. Voy a poner aquí un ojito picando un ojo, o sea, guiño, guiño, guiño. Bien. Y de igual forma, este ejercicio. Deberíamos realizar este ejercicio. Tenemos esta red, ¿listo? La cual se va a distribuir desde este router a estos señores acá, ¿vale? A esta red desde aquí. ¿Listo? Bien, entonces hablemos de otro tema importante que son los mecanismos de transición. Con los mecanismos de transición, muchachos, son muy utilizados. ¿Por qué? Porque me permiten a mí hacer esa transición más, que vaya más suave, más lenta entre protocolos IP y IPv4. ¿Listo? Entre esos, ¿cuáles son los más importantes? Tenemos el de los de Dual Stack o doble pila. Tenemos los de 624, los más importantes, y también el de Teredo, es otro muy importante, muy importante. ¿Listo? Los demás sí son importantes, pero no son tan utilizados. ¿Vale? El mecanismo de doble pila, básicamente, estimados, esto lo que permite es la configuración de doble protocolo, tanto IPv4 como IPv6 en una interfaz. ¿Listo? ¿Eso qué hace? De que una red pueda funcionar, de que una red que antes solo funcionaba con IPv4, ahora pueda funcionar con los dos protocolos, tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Listo? Todo a través de la misma interfaz. Bien. El 624. El 624 es otro mecanismo bastante interesante. ¿Por qué? Porque permite a través de una isla IPv4, comunicar islas que están conectadas nativamente en IPv6. ¿Listo? ¿Y cómo la hacen ellas? A través de la implementación de un túnel. Se llama así, túnel 624. Túnel 624. ¿Qué hace aquí? Que todos los paquetes IPv4, en este caso la cabecera, el destino del túnel, eh, en el payload del paquete IPv4 va el paquete IPv6. Sí, eso es lo que hace básicamente el 624. El otro es el Teredo. Teredo es casi similar al 624, pero ya funciona con un esquema de servidores, ¿vale? El otro es el de comunicaciones nodos IP con comunicaciones nodos IPv4 con comunicaciones IPv6. ¿Eso qué hace? Eso se hace a través del mapeo de direcciones IPv4. Observen ustedes aquí esta dirección IPv4. Esta dirección IPv4 se convirtió en una dirección IPv6 y queda así. ¿Listo? En esto no vamos a profundizar porque no se utiliza mucho. ¿Listo? Entonces aquí les dejo un pequeño ejercicio. Este es un ejercicio para que lo intenten hacer ustedes, ya sea en GNS3 o en Packet Tracer, en el que puedan asignar direcciones tanto IPv4 como IPv6 y todas las direcciones IPv6 que posibles, en este caso las globales, las link local y las ULA. ¿Listo? Pero no es sino este ejercicio que es el que vamos a realizar para calificar. De hecho, este ejercicio lo voy a llamar ejercicio así, preparcial. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Aplicar enrutamiento estático, ya sea en Cisco, en Cisco y en MikroTik, ¿vale?
pero aplicando lo que es esto, dual stack. Dual stack. Bueno, si quieren no apliquen dual stack. No, sin dual stack. Todavía dual stack no. Solo por ahora con IPv6 para que le quede más sencillo. Entonces, como observamos aquí, esto es una WAN acá, listo, y esto aquí ya viene siendo como una red de distribución, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál es la idea? Fíjense que otra vez vamos a tener la cuestión de ir de aquí de esta red, para llegar hasta acá, vamos a tener doble camino, ¿listo? Vamos a tener doble camino. ¿Cómo vamos a trabajar con esos doble caminos? O sea, si me voy por arriba o me voy por abajo. ¿Listo? Eso es una aplicación que se llama failover. ¿Qué quiere decir? De que si este router queda sin servicio, la comunicación entre estos dos routers no se pierda y en este caso se vaya por abajo. O si es lo contrario. Si es lo contrario, si este router se pierde, la comunicación debe ir por arriba, pero son los routers quienes deben de hacer ese trabajo sucio. Pero primero veamos cómo se configura IPv6 en un router Cisco. Antes de todo, hay que activar IPv6 Unicache. Hay que activarlo Unicache. Y luego es exactamente lo mismo como realizábamos asignaciones, pero solo que cambia a IP, de IP a IPv6. ¿Listo? En MikroTik es muy similar, ¿sí? Cambia también de IP a IPv6. ¿Listo? Eh, de IP a IPv6. Sí, así es. Bien, entonces, ¿cómo eso se trabaja esto aquí? Que si se iba por arriba o si se iba por abajo. Eso se trabaja con una cuestión que se llama distancias administrativas. Las distancias administrativas eh, son como una jerarquía que tienen los routers Cisco cuando se aplica cuando un router conoce más de 2 veces cómo llegar a un destino. ¿Listo? Por ejemplo, si un router conoce por ruta estática o por ruta estática una red y también la conoce, digamos, por este protocolo RIP, ¿listo? Conoce las dos redes por RIP y la conoce por estática, ¿cuál es el que tiene menor costo administrativo? Porque siempre se usan las que tengan menor costo administrativo. En este caso, ¿por dónde se vaya ese paquete? Por la ruta estática. ¿Por qué? Porque tiene menor costo administrativo. ¿Listo? Así que nosotros, por ejemplo, en este pequeño laboratorio de aquí, que es preparcial, eh, nosotros cómo hacemos para que se vaya por arriba o por abajo. Pues por ahora usted decídalo, ¿sí? Porque más adelante ya en el segundo corte yo les daré indicaciones de cuál debe ser la ruta de menos coste y más costo administrativo. Por ahora, usted puede decir de que para ir de este router, desde este router a esta red, ¿listo? Puede irse por dos saltos, ¿listo? Pero entonces usted escójalo. Puede irse por esos dos saltos. Hay que configurar esos dos saltos, ¿listo? Pero entonces cuando configuremos esos dos saltos, como son mismo origen y mismo destino, pero por diferentes rutas. Entonces yo tengo que configurarle, por ejemplo, a este ruta administrativa 1 y a este ruta administrativa 2. ¿Por dónde se van a ir el tráfico inicialmente? Se va a ir por donde haya por donde haya menor costo administrativo, o sea, por la 1. ¿Listo? Y si este router se cae, lo apagamos, entonces ya el tráfico ya se debe ir por la 2. Es eso, lo de rutas administrativas. ¿Listo? Pero ¿cuál es la diferencia? Que con este señor aquí vamos a hacer lo que es enrutamiento en IPv6. ¿Listo? Es importante que aprendan cómo utilizar las ULA, las GUA y las lane local. Vale, muchachos.
Realmente, bueno, aquí está cómo se configura la ruta administrativa, ¿sí? Aquí se le pone aquí en este caso la interfaz de salida. Bueno, recuerden, IP router es lo mismo que en IPv6. ¿Listo? Router, por dónde va a salir y luego aquí, fíjense que sigue la ruta administrativa, que es un valor que se le configura entre 1 y 255. Vale, muchachos, realmente será todo lo que quería presentarles el día de hoy. Entonces, bueno, no es más, sino trabajar, estimados, en estos protocolos aquí. Ya tienen una ventaja de que ya tienen un background fuerte, así que ya las preguntas de las sustentaciones ya no son para nada largas. Lo han visto ustedes, lo que han presentado MikroTik. Sí, simplemente MikroTik vale, funciona y ya, porque no hay más nada que preguntar, porque ya están ustedes llegando a ese punto de dominar a un porcentaje muy, muy alto lo que es enrutamiento estático. ¿Listo? Entonces, estimados, si hay alguna pregunta, aquí estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Ana, una pregunta. Cristian, pregunta. Edward, ¿todo claro, Edward? Ayala, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿O cómo vamos con este tema? Trabajemos, porfa, lo que es las subdivisiones de IPv6. Les confieso que hoy me pasé de largo solo haciendo esas láminas de VLCM, de subdivisión de IPv6. Siempre es engorroso realizarlo, pero bueno, todo vale por vos. Harold, pregunta. Ramón, Miguel, Rubén, ¿cómo vamos, Rubén? Valentina, Jader, preguntas. Jefferson, preguntas. Bueno, igual yo les envié ya esta documentación. Listo, toda esa documentación está aquí en este PDF. Así que vale, muchachos. eh, Última práctica del corte. Ya nos vemos la próxima clase con la socialización del parcial. Y hacer ejercicios, ¿no? El parcial lo vamos a hacer en dos partes, uno teórico y uno práctico. ¿Qué dice Ana? Pues sí, todo va con la práctica, ¿no? Bueno, recuerden que estoy disponible vía WhatsApp. Los muchachos que puedan entregar práctica hoy de MikroTik, a partir de 2, ¿cómo vamos con la práctica de NAT y PAT? Nadie ha entregado en la práctica de NAT y PAT. Ah, sí, solo como 2 personas. Profe, una pregunta. Solo Ramón. Profe. Cuénteme, Ana. Profe, pues, o sea, el parcial es teórico práctico, entonces el teórico lo haríamos el jueves y el práctico es un caso de estudio, como nos había dicho. Sí, es similar a todas estas prácticas que venimos realizando. Sí, ese es el práctico, el cual lo socializaremos Dios mediante el jueves. Lo socializaremos el jueves. Y el práctico, pues si ustedes lo quieren hacer este jueves, pues no hay problema. Uy, no. Bueno, yo no sé qué opinan los demás, pero pues No, no sé. pues ya usted dijo que no, ya te vi escribiéndole por el WhatsApp. No, yo no he dicho nada.
Pero entonces tener en cuenta de que la fecha de presentación del práctico y del teórico lo haríamos en la semana después de Semana Santa. Entonces son dos cosas. Bueno, no sé. ¿Qué opinan los demás? Eso sí, la semana después de Semana Santa, eh, bueno, el parcial práctico lo dejamos este jueves, ¿sí? Lo dejamos este jueves. Ese parcial, bueno, es un parcial bastante muy trabajable. Sí, quienes hicieron todas estas consultas de los laboratorios sacan esto rapidito. Bueno, no siendo más, entonces nos veremos Dios mediante el próximo jueves. Estoy atento a sus preguntas, pilas con la práctica en iPad, que solo lo ha entregado una persona. La práctica de MikroTik es muy sencilla sacarla y de igual forma esta, Profe, ¿vale? ¿desde qué hora se le pueden presentar las prácticas? ¿Ahorita en la mañana? No, ahorita en la mañana no. Debo preparar clase para la siguiente materia. Eh, no, a partir de 2. ¿Hasta qué horas, profe? Por allá que hasta las 4 que tengo la otra clase. Profe, ya sabrá. Yo tengo clase de 1 a 4. Mm, ¿Qué vas a presentar? Las dos, Patty y mi microtip. Bueno, la práctica de NATIPAD ya les envió a ustedes las preguntas. Básicamente ya deberían de tener pues el docs, el documento en Word con los Ujú. pantallazos. Solo es que me muestren algunos de esos pantallazos. Yo veo los pantallazos, así todo en orden, todo correcto, todo bello. Pues entonces comprobemos este comando para ver si es verdad y pues ya. Um, De hecho lo podríamos hacer. No, en la noche no. No, tengo que dormir. no, profe, pues no sé, entonces. No, puede ser el miércoles. El miércoles estoy mucho más despejado. Bueno, profe, gracias. Eso no es problema. Esa práctica la revisamos rápido. Esta práctica, muchachos, se hace en MikroTik y en Cisco. Hagámosla en alguna de los dos, en la que a ustedes se les facilite más. ¿Claro? Hagámosla esta práctica solo en uno de los dos. ¿Sí? Para que se les facilite muchísimo a la que quieran. De hecho, con MikroTik sale eso al pelo. Bien, muchachos, entonces, no siendo más, subiré este video a YouTube. Nos estamos viendo. Un saludo a todos, un fuerte abrazo. Chao, chao.